Bueno, hermanos, el título de la enseñanza es Devoción en las posesiones. Y como pudieron ver o como pudimos ver al leer el texto, es un poco complicado. El texto presenta una dificultad. Antes nosotros hemos visto que Santiago se dirige en muchas ocasiones a la iglesia como hermanos, hermanos, hermanos. Pero en esta porción se dirige a quienes se dirige, no como hermanos, sino simplemente los llama, vamos ahora ricos. Y si recordamos lo que vimos la semana pasada, en la porción que vimos la semana pasada también dice en el versículo 13, vamos ahora a los que decís. No los llama ni siquiera hermanos tampoco al grupo de esa porción. Quiere decir eso, que no son hermanos a quienes Santiago se dirige en este fragmento. No necesariamente. Y es por eso que quisiera, antes de empezar a adentrarnos en nuestro texto, dar un contexto social que tal vez nos pueda servir para entender esta porción y también un contexto breve de la carta. Recordemos que Santiago escribe a los judíos en la dispersión. Y esto habla obviamente de los cristianos, no necesariamente los judíos, sino judíos cristianos, que recordemos habían sido esparcidos cuando empezó la persecución en el siglo I, luego del asesinato de Esteban, como lo vemos en el libro de los Hechos. Lo que ocurrió fue una persecución contra los cristianos por parte de los judíos, y así los cristianos, tanto judíos como gentiles, huyeron de Jerusalén a muchos lugares alrededor del continente. Eso lo que nos puede ayudar a pensar es en el hecho de que tal vez ellos abandonaron muchas cosas en Jerusalén, tenían su vida en Jerusalén establecida. Y al irse de ahí a otras tierras desconocidas, pudieron venir a ser pobres dentro de las tierras que llegaron a habitar. Es una buena opción para meditar. Lo otro que podemos ver es, como vimos también en una clase anterior, en el capítulo 2, cuando Santiago amonesta contra la parcialidad, cuando les dice a los hermanos, cuando entre un rico en su reunión, no tengan preferencia para con ellos, sino trátenlos normal. No tengan preferencia para con ellos sobre los hermanos que tal vez son pobres. Entonces podemos también pensar que en los lugares donde los cristianos estaban reuniendo, entraban ricos. Y no es solamente que fueran ricos, sino la clase de personas que eran, porque eran ricos opresores. Eso también lo vimos. En el capítulo 2, el versículo 6 dice, no os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales. Entonces, pudiera ser también que dentro del contexto en el que estaban estos cristianos, primero pudieran haber sido pobres, segundo habían podido estar siendo oprimidos por esta clase social. Y lo tercero, mis hermanos, que quisiera de pronto decir, es que es un poco extraño por qué no se dirige a ellos como hermanos. Una carta que ha sido dirigida a cristianos, ¿por qué tendría una porción que no estaría dirigida a cristianos? No hace mucho sentido, pero a pesar de eso, mis hermanos, aunque esta porción no fuera dirigida a nosotros como tal, no quiere decir que no podamos tomarla para meditar. Recordemos el ejemplo de Asaf, si no estoy mal, en el Salmo 73. En el Salmo 73, Asaf empieza diciéndole al Señor, yo veo que los incrédulos allá afuera en el mundo, ellos les va bien y no creen en ti, hacen cosas malas y les va bien, y mira cómo nos va a nosotros. En ese Salmo, Asaf expresa más adelante que en la intimidad, en lo íntimo, el Señor le hizo entender la verdad de cuál era el fin de esas personas, que eran incrédulas, que eran malas y que les iba bien en el mundo,
estando sin Dios. Pero Dios le muestra a Asaf, mira, su fin es la perdición. Y entonces Asaf, al entender el fin de aquellos, puede decir al final del Salmo, Señor, tú eres mi porción, verdaderamente no me hace falta nada. Entonces tal vez esta porción que hemos leído, tal vez también nos sirve de esa misma manera, para ver cuál es el fin de aquellos que se comportan de esta manera. Ahora, algo rápido ese es el contexto social, lo que está ocurriendo alrededor de la iglesia o de estos hermanos en este momento. Pero también quisiera ver el contexto dentro de la misma carta. A lo largo de la carta hemos visto a Santiago todo el tiempo hacer una distinción entre la verdadera religión y la falsa. La verdadera religión que obra versus la falsa religión que solo habladuría, pero que no hace nada. La verdadera que pone en práctica los preceptos del Señor versus la falsa, que son como los que miran en un espejo y luego se olvidan de su rostro. La verdadera, la que obra, la que da al hermano necesitado lo que necesita, y no la falsa que le dice simplemente, mira, vete, está bien, come, Dios te bendiga. Entonces siempre es un contraste en el libro de Santiago entre la religión verdadera y la falsa. En el capítulo 4 vemos el clímax de la carta. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es como si Santiago hiciera una pausa y aquí hiciera un llamado. ¿Acaso puede una fuente dar agua dulce y amarga? Y eso es prácticamente lo que el peligro del cual advierte Santiago constantemente. No pueden dar agua dulce o amarga, o son reales o no son reales, o su fe es verdadera o no la es. Pero decídanse, almas adúlteras, o el mundo o Dios. Y esa porción de Santiago 4 que veíamos hace unas semanas, no solamente Santiago hace el llamado o la exhortación al arrepentimiento, sino que dice algo muy interesante. Él da mayor gracia. Está bien, almas adúlteras, su ambivalencia entre ser o no ser. Hay gracia aún para ustedes. Decídanse por Cristo. Y él dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Básicamente la porción del capítulo 4 termina diciendo, humíllense, humíllense. Sean verdaderamente cristianos. Tengan cuidado. Purificad vuestros corazones. Limpiad vuestras manos. Y ahora llegamos a la parte que nos corresponde. El capítulo 5. Pero de lo que vimos hace 2 semanas acerca del juzgar, la última vez que Santiago usa el término hermanos, dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. Recordemos, porque el que murmura se pone por encima de la ley. Y el versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Básicamente le está diciendo Santiago, ustedes no son nada, ustedes no son Dios, ustedes no hicieron la ley, reconozcan quiénes son, humíllense. Y esa es la última vez que vemos un llamado a la humillación después del clímax que vimos ahorita. Luego, lo que vimos la semana pasada, vamos ahora a los que decís, mañana iremos y haremos esto y lo otro. Esa jactancia es mala. Eso es todo lo contrario a humillarse, el envanecerse, el orgullecerse, el creer que el destino está en nuestras manos. O sea, hay un contraste claro aquí, los que se humillan y ahora Santiago está hablando de los que no se humillan. Los que por el contrario se enorgullecen y abandonan el camino de Dios. Y ahora vamos ahora los ricos. Entonces lo que podemos decir inicialmente, mis hermanos, pudiera ser que estas personas a los que Santiago se va a dirigir ahora fueran creyentes que se estaban desviando, o tal vez no fueran creyentes, fueran ricos que estaban oprimiendo y que venían a las reuniones de cristianos y podían escuchar esta porción,
O puede ser que Santiago la haya escrito para nuestra meditación personal, como el Salmo 73. Pero de cualquier manera, mis hermanos, lo que vamos a ver en este pasaje es un cuadro de una persona que no siguió el camino de la humildad, que no se humilló ante Dios, sino que siguió el camino del orgullo. Y recordemos lo que ocurre con el que se enorgullece, que dice, el Señor lo resiste. Y ahí donde vemos un gran peligro. Si ustedes se dieron cuenta en lo que leímos al principio, no hay un llamado al arrepentimiento. No hay ni siquiera una exhortación a cambiar y dejar ese camino. Lo que vimos es una condenación, una advertencia severa. Y ese es el fin de aquellos que se enorgullecen y abandonan a Dios. Su corazón se endurece y su fin va a ser nada más que la misma muerte. Entonces, mis hermanos, habiendo dicho esto, creo que podemos empezar a excavar el libro. Vamos ahora, ricos, dice el versículo 1. Ese vamos ahora puede ser también dicho de otra forma. Ahora escúchenme ustedes, oigan esto. Es un llamado solemne, pero también hay un público muy específico, un objetivo muy específico. En este caso, los ricos. Mis hermanos, ¿quién es rico? ¿Qué es una persona rica? Aquella que tiene más bienes de los necesarios para vivir. Ya de entrada se considera una persona rica. ¿Es malo ser rico? No lo es de ninguna manera. ¿Las riquezas son malas en sí mismas? No lo son. Y en la Biblia encontramos ejemplos de hermanos que eran adinerados. Podemos ver a José de Arimatea, que era un discípulo del Señor. De igual forma podemos ver a Nicodemo. Cuando el Señor murió, ellos fueron los que lo sepultaron. Y lo hicieron sepultándolo como un rey. Gastaron una suma muy grande de dinero en especias aromáticas para sepultar el cuerpo del Señor. Y eran seguidores del Señor. Y eran ricos. Abraham, como hemos estado viendo, tenía muchas posesiones. Job, el justo Job, que no tenía. Entonces, ¿es malo ser rico? ¿Es malo tener posesiones? De ninguna manera. Pero no ignoremos las palabras de nuestro Señor. Qué difícil es que un hombre rico entre al reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque al rico lo rodean tantas posesiones que es incapaz de ver su bancarrota espiritual. Mira tanto para afuera, mira tanto lo que tiene, mira tanto para afuera que no logra ver para adentro su pobreza delante de Dios. Y como el rico insensato dice a su alma, alma, tranquila, muchos bienes tienes, repósate. Mañana disfrutarás de ellos. ¿Y qué dice el Señor en esa parábola que recordamos? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Entonces hay un peligro, mis hermanos. Existe un peligro. Y quisiera leer 1 Timoteo 6. En el versículo 10, perdón. Versículo 9, perdón. Disculpen. Dice, bueno, leamos desde el 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿es el dinero el problema? No, es el amor al dinero. Y hay un peligro, mis hermanos, en las muchas posesiones, como hemos visto. Aún en Mateo 6 podemos ver las palabras del Señor cuando habla de las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces existe un peligro, mis hermanos, en las riquezas y en las posesiones.
Hermanos, no crean que por no tener bienes materiales, porque ahora cualquiera de nosotros pudiera decir, bueno, pero nosotros no somos ricos, nosotros no somos millonarios, aquí nosotros no tenemos grandes casas, grandes carros, no tenemos nada. Y nosotros pudiéramos caer en la tentación de pensar que entonces, por no ser catalogados como ricos dentro de la sociedad, estamos libres de esta tentación. Pero bien pudiéramos ser pobres, mis hermanos, y tener el corazón de un rico. Porque el problema no está en la riqueza, está en el corazón. Entonces, sigamos escarbando entonces en el caso de este rico. Y tal vez nos demos cuenta más adelante, según vamos avanzando, que tal vez nosotros no somos muy diferentes al hombre mencionado en esta porción. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Lloren a gritos, no llorar en silencio. Se refiere ese llorad, hay dos tipos de lloro, un lloro en silencio. La Biblia habla de dos tipos de lloro, el lloro en silencio y uno que no es en silencio, que es a gritos, que es un lamento, y ese es el tipo de lloro del cual Santiago exhorta en este pasaje. Lloren a gritos, griten de dolor. Otras traducciones dicen, giman con angustia. La traducción literal de la palabra ahí para llorar, para aullar, es chillar o lanzar alaridos. ¿Y por qué? ¿Por qué Santiago dice eso al rico? ¿Por qué el rico tiene que llorar y aullar? Bueno, es claro, por las miserias que le vendrán. Algo va a acontecer. Otras traducciones dicen las calamidades que vienen sobre vosotros. Desgracias que van a sufrir o miserias que vienen sobre ustedes. Y el griego original es enfático en la palabra miserias que vienen sobre ustedes. Es algo tan grande que va a estar por encima de ellos, que los va a sepultar. Entonces no es cualquiera cosa lo que viene sobre estos ricos. Así que está bien que lloren y aúllen. Si hubiera salvación, habría un llamado a la esperanza en este pasaje, pero no lo hay. Vemos así como todo lo que tienen realmente no les sirve para salvarse de lo que vendrá. Todas sus posesiones no los podrán salvar. Examinemos ahora, mis hermanos, las posesiones de estas personas. Veamos si es real eso que acabo de decir, si es real que pueden confiar en lo que tienen para salvarse de lo que vendrá o no. Dice el versículo 2, sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas por la polilla. Su oro y plata están enmohecidos. La palabra enmohecidos puede ser también oxidado. Pero veamos primero las riquezas podridas. Algo podrido es algo que perece, algo que en un momento estuvo en un buen estado, pero que vino ahora a estar en un estado inservible. O sea que la riqueza que ellos tienen es una que una vez pudo haber estado en un lugar bueno, pero ahora está podrida. No sirve para nada. Y esto nos puede ayudar a pensar en algo, en una aplicación práctica. ¿Cuál es el lugar correcto de las posesiones? Bueno, cualquiera que no toma el lugar del Señor en nuestro corazón. Por consiguiente, cualquiera que no toma el lugar de nuestra familia, los que están casados. Y obviamente las prioridades, ¿no? Bíblicas. Pero en cualquier lugar donde las posesiones estén debajo de Dios, es un buen lugar para estar, donde no son podridas. Y el lugar más correcto, mis hermanos, ¿cuál sería? Cuando sirven para hacer avanzar el reino de Dios. Ahí es donde las posesiones están verdaderamente en un lugar que no es podrido, que es correcto. Porque, mis hermanos, el corazón del Señor está puesto en su reino, porque este mundo va a perecer. Pero el Señor nos llama a mirar al reino que viene. Entonces, que esto también nos sirva, nos ayude. Podemos aquí sacar una aplicación para nuestras posesiones. Busquemos que no sean como las de estos ricos, que no sean podridas, que sirvan para el reino. Donde la riqueza es todo para el hombre, no es más que basura que conduce a la condenación. Ahora veamos su ropa. Su ropa está comida por la polilla.
aquello que los viste y que cubre su vergüenza, y ropa real, porque eran ricos, o sea, no era cualquier clase de ropa, ahora se presenta como comida por la polilla, llena de agujeros. ¿A ustedes no les da vergüenza salir con una camisa que tiene un agujero? Porque no cumple su función. Básicamente lo que está haciendo es dejarnos al descubierto una ropa que no tapa, que no cubre, que no protege. Y el rico podría decir en este momento, bueno, mis posesiones podridas, mi ropa comida. Ah, pero tengo lo necesario para reponerlo, soy rico, tengo plata, tengo oro. Puedo comprarme ropa, puedo comprarme cosas que ahora sí sirvan. Sin embargo, mis hermanos, veamos ahora que su oro y plata están también oxidados. Los metales más preciosos, los de más alto valor, esta expresión, su oro y su plata, también puede referirse a la moneda, al dinero. Tal vez también Santiago en nuestra época pudiera haber dicho, si pudiera haber dicho, sus billetes se han roto, se han quebrado. Pero el punto es, mis hermanos, que aquello que ellos tienen para poder conseguir aún más, aún eso no sirve, también está estropeado. ¿Y acaso nos tiene que sorprender? A pesar de que las cosas tienen un lugar para la gloria de Dios, nosotros sabemos cuál es el curso natural de todo, y es que perezca. Ustedes han visto los conjuntos cuando están recién construidos y ya empiezan a venir los propietarios. Al principio el conjunto se ve bonito, se ve bien pintado, el suelo, aún el suelo está bien pintado. Pero a medida que empiezan a llegar los carros, el suelo se empieza a ensuciar. Aún los andenes se empiezan a ensuciar por la mugre de los zapatos de los inquilinos. Todo, mis hermanos, inmediatamente es fabricado o es creado, empieza a perecer. Y ese es el fin de todas las cosas. Nosotros nacemos y empezamos a morir. Entonces, no debe sorprendernos. Y más aún cuando el Señor ya lo advirtió, cuando habló de los tesoros en el Sermón del Monte, y dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también su corazón. Reposar en nuestras posesiones, mis hermanos, es un acto suicida. Todo va a perecer. Pero aquí el Señor trae algo a colación y Santiago está haciendo eco, obviamente, del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte nos muestra algo más que de pronto no vemos en la carta. El Señor nos dice que el lugar donde nosotros ponemos nuestra confianza, nuestro deleite, nuestra riqueza, es el lugar donde ponemos nuestro corazón. Y eso se refiere a todo lo que somos, nuestra mente, nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros afectos, todo lo que somos. Preguntémonos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra riqueza? ¿Qué es aquello en lo que nosotros depositamos nuestra confianza para esta vida? Así, mis hermanos, lo primero que Santiago ha hecho es raer la esperanza que tenemos en las cosas por completo. Es necio depositar nuestra confianza en lo que vemos, en todo lo que perece. Ahí mismo en Timoteo, en 1 de Timoteo, el capítulo 6, también podemos leer en el versículo 17. Capítulo 6, versículo 17, 1 de Timoteo. Aquí también podemos leer una advertencia a los ricos de este siglo. Dice, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Y qué es lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte? También hagan tesoros en el cielo, en lo porvenir, donde nada los puede dañar.
Entonces hemos visto, mis hermanos, aquí hasta ahora a una persona que ha decidido tomar el camino del orgullo, que se ha desviado, que algo terrible le va a venir y que no tiene nada para salvarse. Veamos ahora algo acerca de lo que viene, algo acerca de esas miserias que le vendrán. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que vendrá? Bueno, vamos a ver que tiene mucho que ver lo que vendrá con la disposición del corazón de estos hombres. Leamos el versículo 3 y 4. Su oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra ustedes, y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El óxido del oro, aquello en lo que depositan su confianza, no tanto en las cosas, sino en aquello que les permite obtenerlas, ese óxido, dice la Biblia, que testificará en contra de ellos. Servirá como evidencia en contra de ellos. ¿Pero evidencia de qué? ¿Y ante quién? Santiago aquí abre la imagen de un tribunal. Entonces, ¿en dónde es que este óxido va a testificar? ¿En qué tribunal? Mis hermanos, está claro, bueno, no está claro, ¿no? Pero podemos pensar, y ya vamos a ver ahí por qué les digo esto, pero podemos pensar que este tribunal se refiere al día del juicio, al día del juicio. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues vamos a leer el capítulo 3 donde dice, han acumulado tesoros para los días postreros. Santiago hace un énfasis en el esfuerzo de estas personas en el marco de esta vida. Han acumulado para los días finales. Con el rico de la parábola, alma mía, descansa, tienes muchos bienes para los días postreros, los días que vienen, date tranquilo. El marco en el cual estas personas tienen su riqueza es esta tierra. Y eso también lo podemos ver en el versículo 5. Han vivido en deleites sobre la tierra. El marco en el cual las riquezas de estos hombres se desarrollan nos ayuda a ver que su corazón está puesto en esta tierra. Y el Señor ya ha contrapuesto los tesoros terrenales versus los celestiales. Y nos ha dicho que los terrenales se oxidan. Y hemos visto que los de estos ricos se están oxidando. O sea que no son tesoros celestiales los que ellos tienen. O sea que están alejados de la vida eterna. Durante su caminar por esta tierra, el óxido del oro no se va a poner de pie y les va a decir, oye, se van a condenar. El oro y mucho menos el óxido no pueden hablar. Son objetos inanimados. Y en esta vida ellos no van a tener a nadie que les esté advirtiendo si ellos deciden tomar este camino. La conclusión lógica, mis hermanos, es que en el día del juicio sus riquezas estarán presentes para demostrar dónde estaba su corazón, en lo terrenal, en lo que perece. A pesar de ello, ver la corrosión de estos metales, no se arrepintieron de no buscar al Señor. Ajá, ¿y acaso al ver la corrosión debían haberse arrepentido? Sí, porque el óxido mismo es una prédica que grita, este mundo perece, busca al celestial, busca el mundo que no perece, busca a Cristo. Nosotros, al ver la descomposición de este mundo, nuestras almas deben saltar de dolor y anhelar un mundo mejor. Debería ser así. Lastimosamente, antes de venir a Cristo, estamos tan cegados por el enemigo que no podemos verlo. Y somos como estos ricos que a pesar de ver el óxido a su alrededor en todas las cosas, a pesar de ver todas las cosas pereciendo, no son capaces ni siquiera de mirar arriba
y buscar una solución fuera de este mundo. No buscan al Señor. Antes abrazan la basura que está muriendo. Abrazan las cosas que están pereciendo. ¿No les parece eso acaso una locura? Es loco, es loco. No es sino hasta que quedamos sin nada alrededor que podemos mirar hacia arriba y pedir ayuda. Pero ellos no. El mismo óxido, también dice la palabra, en el versículo 3, la segunda parte dice, devorará del todo sus carnes como fuego. Y este fue uno de las partes que más me dio cabeza, porque no lograba de pronto entender. Hice una primera observación, pero después pensé en otra. Y mis hermanos, básicamente, el conquistador se hace esclavo de aquello que conquista. Pongamos un ejemplo. Si yo soy un conquistador cruel y yo conquisto un país, una nación, entonces yo vengo a ser soberano sobre esa nación y ahora tengo que estar pendiente de esa nación y básicamente soy esclavo de la nación que conquisté porque tengo que preservarla, tengo que ahora gastar mi vida en cuidarla. Y eso es lo que pasa aquí. Estos ricos, cuidando sus posesiones, no se dan cuenta de que ellas los están dominando y de que ellas se los comerán. Perdón, no se los comerán, los devorarán sin piedad, la plenitud de ellos como fuego. Lo otro que había pensado, mis hermanos, para no dejarlos con la duda, y que también podemos pensar que el texto lo habla, es acerca de la metáfora que está haciendo básicamente esto del infierno. Porque hemos visto la figura del tribunal, y después del tribunal viene un castigo. Entonces, también podemos pensar en que esta es una metáfora de lo que les ocurrirá, de que serán consumidos por el fuego. Hasta llegué a pensar, mis hermanos, cuando dice que el óxido los devorará, que el mismo fuego del infierno está o se prende en base al óxido. Se me fue la palabra exacta ahora, pero el óxido sirviendo de leña como fuego del infierno, pero eso no lo sabemos. Pero bueno, de cualquier manera, lo que encontramos aquí, mis hermanos, es un cuadro que no es pasivo. Aquí hay una alerta fuerte, no hay tranquilidad, no hay calma en esta porción, y eso debería hacernos nuevamente pensar, ¿dónde está mi corazón? Pero sigamos viendo, mis hermanos. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Bueno, ahora no solo el óxido testificará, no solo el óxido, ahora dice que el jornal de los obreros clama. Ahora el jornal robado. Se preguntarán qué es un jornal. De jornal es donde viene la palabra jornada que nosotros tenemos hoy. De ahí viene la palabra jornada. Y lo que quiere decir básicamente era el sueldo de una jornada laboral de un día. El jornalero era una persona que trabajaba por el día, que obtenía su ganancia por lo que hacía en su día. Entonces dice, el jornal que no les pagaron a sus trabajadores clama y grita, llama a gritos y gime en su contra. Hemos visto que los ricos tienen ropa, tienen plata, tienen posesiones y ahora se añade otro elemento. Se añaden tierras donde ciegan y el alimento que es cegado. Entonces, básicamente, tienen todo, no les hace falta nada, pero aún así, mis hermanos, son tan avaros. Su deseo morboso por este mundo los lleva a codiciar más y más en avaricia y hacen cualquier cosa para satisfacer
aún el no pagarle a sus trabajadores lo que justamente merecen. Son ladrones, roban y lo hacen engañando, mintiendo. ¿Y qué clase de mentira dirán jugando con la buena fe de los hombres a su cargo? Y aún así no se satisfacen y nunca lo harán. Por eso Pablo advierte a los ricos de este mundo, como leímos hace un momento, estemos contentos teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos. Porque si no estamos contentos con lo poco que tenemos, con lo necesario que tenemos, caemos en lazo de condenación, aún no siendo ricos. Nuestro corazón puede ser tentado a la avaricia, a desear y a codiciar. Pero ahora, mis hermanos, aparte del oro y aparte del jornal, hay un tercer clamor, un grito, que básicamente esa palabra es llamar pidiendo ayuda, que es por los jornaleros. Ya no es un objeto inmaterial, ya no es el oro, ya no es una moneda, ya no es un salario, perdón. Ahora es un ser humano hecho a la imagen de Dios que clama al Señor. No sabemos si se enteraron de que estaban siendo engañados, en lo cual su oración pudiera haber sido: Señor, me han robado, haz justicia. Y de hecho, si vamos a Deuteronomio capítulo 24, en el versículo 14 podemos leer algo interesante. Santiago parece que conocía la Torá, la ley. Dice, 24:14 de Deuteronomio: no oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Ojo, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Aquí vemos cómo este texto se hace vivo. El pobre ha clamado. Tal vez el pobre no supiera que lo estaban robando, en lo cual su oración pudiera ser: Señor, no sé por qué el dinero se ha retenido, pero sabes que lo necesitamos para vivir. Y puede ser también nuestro caso. ¿No les ha pasado que en sus trabajos les retienen un dinero y ustedes dicen: Señor, ¿y cómo hago? Pero mis hermanos, Santiago aquí nos da una luz de esperanza para nosotros. Dice que el clamor ha sido, o ha entrado, más bien, ha entrado a los oídos de Jehová de los ejércitos. Y ese título del Señor se usa mucho en el Antiguo Testamento. En el hebreo original es Jehová Sabaoth. Y se refiere a que el Señor es dueño de todo el ejército de las huestes celestiales. O sea, muestra al Señor como el comandante del ejército universal, el guerrero que imparte justicia con su cetro. Mis hermanos, Santiago nos dice aquí, es ante Él a quien estos clamores han entrado, han llegado. Y Santiago no usa aquí otro nombre del Señor, no usa Jehová Shalom, Jehová es tu paz, no usa Jehová Makadesh, o Jehová Nisí, Jehová es mi bandera. No usa Jehová Jireh, Jehová el proveedor, usa Jehová Sabaoth, Jehová el Dios de los ejércitos, mis hermanos. Y es intencional. Y aquí Santiago nos está diciendo algo. Nos quiere decir que el Señor guerrero vengará. Pues es Él el que vela por el oprimido. Y ante esto, el rico debe temblar, pues ante la maldad que hace, es a Dios a quien se está enfrentando. Y es esto, la miseria, lo terrible que vendrá para el rico. Hemos visto la exhortación a llorar y a aullar por lo que se viene. Hemos visto que están sin esperanza y hemos visto la condición de su corazón terrenal y opresora, llena de impiedad. Y esta condición ha revelado que a lo que se enfrentan, a Dios, al fuego eterno, al Señor que hace justicia. Hasta ahora, mis hermanos, hemos visto un hombre que no se humilla a Dios y cómo termina. Un hombre que lo abandona, un hombre orgulloso que ha amado este mundo, a tal punto de que este mundo ha sido todo para él y ha hecho cualquier cosa por obtenerlo.
ha robado y ahora vamos a ver que hasta ha matado. Pero se encuentra enfrentándose a Dios y no tiene nada que lo pueda salvar. Veamos ahora una distinción final, mis hermanos. Versículos 5 y 6. Han vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no les hace resistencia. En síntesis, Santiago condensa todo lo que ha dicho en esta siguiente frase. Han vivido, y ese es tiempo pasado, no está incluyendo el futuro, en deleites sobre la tierra, deleites terrenales. Han dado rienda suelta a su lujo. Han vivido deleitosamente aquí, pero y cuando ya no pisen esta tierra, porque dice, han vivido en deleites sobre la tierra, pero y cuando no estén sobre la tierra y cuando den el primer paso a la eternidad, ¿cómo lo van a pasar? Han amado este mundo. ¿Cómo lo van a pasar cuando ya no estén sobre la tierra? La sentencia, hermanos, es sin rodeos. Creyendo ganar, han perdido. Creyendo tenerlo todo, no tuvieron nada. Solo han engordado sus corazones como en el día de matanza. Básicamente han pavimentado su camino. Se han preparado para ser consumidos por siglos eternos en las tinieblas exteriores, donde el Señor ha ocultado su rostro. Se han preparado para morir. Y esto no es de ninguna manera alegre decirlo. Una frase de Sugel Michelin dice, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguno de los dos. Mis hermanos, han condenado y dado muerte al justo, dice Santiago. Se los dije, no solamente robaron, matan al justo. La palabra condena es pronunciar a una persona culpable. Y este tipo de juicio es solo dado al Señor. La condena final es solo de Él, la que lleva a la muerte. No es de nosotros este tipo de juicio. Es solo del Señor el juicio final. Han dado muerte al justo. Sabemos, mis hermanos, que el gobierno funciona como espada de Dios para el impío. Sabemos que el gobierno funciona como un regulador para la justicia en la sociedad y es una gracia común que el Señor nos ha dado. Pero cuando el gobierno condena al justo, ¿en qué mundo loco el que no merece ser castigado recibe castigo de muerte? ¿En qué mundo loco el inocente es condenado a morir? ¿No sería acaso esa la más grande muestra de injusticia? ¿Cómo pudiéramos confiar en un gobierno tan injusto? Pero yo sé dónde ocurrió esto, mis hermanos. En el planeta Tierra, donde el justo murió por los injustos para acercarlos a Dios, donde el pueblo de Dios dio muerte a su Mesías, donde todos nosotros lo crucificamos. Y entonces nos damos cuenta de que no somos muy diferentes a los ricos aquí mencionados. Y merecemos ser devorados por el óxido de nuestros ídolos, en quienes ponemos nuestra seguridad y a quienes adoramos en lo secreto. Somos nosotros los que merecemos la espada de Jehová Sabaoth, pero fue el justo Cristo que recibió el cuchillo que fue detenido en la mano de Abraham. Fue el Señor quien recibió la espada en la cruz por su pueblo. Somos nosotros los opresores que no pudimos ver que en realidad estábamos oprimidos por el pecado, pero Él nos ha libertado para llevar la libertad a otros cautivos. Siendo los ricos dignos de muerte, vinimos a ser los trabajadores rescatados, mis hermanos.
en esta porción, pues Él accedió a ser tratado como un miserable rico fuera de toda gracia por salvarnos. No fue hace 2000 años en Jerusalén donde gritamos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, donde preferimos que soltaran a Barrabás a dejar vivir al santo. No fueron nuestros látigos los que lo azotaron, nuestras manos los que perforaron las suyas. No colocamos nosotros la corona en su cabeza y no me mofé yo, mis hermanos, de su frente ensangrentada. Dimos muerte al justo y él no puso resistencia. Bueno, pero volvamos al texto una vez más. Y en contraste con el rico opresivo, encontramos a un justo que es manso. El rico queriendo obtener todo, no importando el medio, y el manso no reteniendo lo suyo. ¿No nos recuerda acaso las palabras del Señor? El que quiera tomar de ti prestado, dale. El que te mande a llevar una milla extra, llévala. No fue él mismo, lleva dos. No fue el mismo el Señor que nos enseñó a colocar la otra mejilla. Y esta es la actitud, mis hermanos, que se espera de los justos, de los que son de Dios, de su pueblo. Un pueblo que confía en que su Dios es el Señor de los ejércitos y que Él es el que vengará y no uno mismo. Pero en cuanto a nosotros nos corresponde la mansedumbre que coloca la otra mejilla. Ser manso no es ser menso, eso está claro. Pero a veces decimos esto para justificar el buscar justicia por nuestra cuenta y hacer valer nuestros derechos, pero aún esto no es diferente a lo que hace el impío más moral. Ese también quiere justicia para sí mismo. Pero ¿qué nos diferencia, hermanos? Les pongo un ejemplo. Si mi jefe viene a mí y me dice que me va a retener algo de mi pago, yo tengo derecho a pedir y sería lo justo. Entonces, no estoy diciendo que dejemos que se nos aprovechen de nosotros, pero con esto busco apuntar a nuestro corazón. ¿Cuánto retenemos para nosotros? En estos casos no somos como los ricos que quieren retener creyendo que nuestro galardón es terrenal. Lo primero que vemos es, nos quitaron lo que merecemos de esta tierra y olvidamos enseguida nuestra posesión eternal. No damos lugar a Jehová de los ejércitos porque armamos nuestro propio ejército de derechos. Antes bien, mis hermanos, lo que yo debería ver es a mi jefe queriendo enriquecerse injustamente y ver su anhelo por lo terrenal y cómo solo lo hace feliz el hecho de obtener algo para él en esta tierra que perece. Yo debería ver eso, verlo ser feliz con eso. Y eso debería llevarme a mí a un sentimiento de dolor y aflicción por su alma. Un sentimiento tal que pueda clamar como el que estuvo colgado en la cruz. A ese sí que lo despojaron de todo, pero aún así clamó. Lo despojaron hasta de su ropa. Pero él clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No debería mi accionar hacia mí, hacia mi jefe o a los que me oprimen, estar más lleno de misericordia que de buscar lo justo para mí. Ojo, lo dije y lo repito. No se trata de dejar que se nos aprovechen. No se trata de no buscar la justicia, pero que lo primero sea la misericordia hacia esa alma. El dolor piadoso. Cuidemos nuestro corazón en ese caso, en esos casos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Recordemos eso en ocasiones como esas, mis hermanos. Aquellos que son despojados hoy, un día lo tendrán todo. Hablo del pueblo de Dios. Pero aquellos que hoy lo tienen todo, un día no tendrán sino solo angustia. Ay, mis hermanos, si nosotros viéramos con dolor a aquellos que solo aman este mundo. Si nosotros viéramos que ellos se gozan por un momento en lo que tienen y luego van a sufrir por siempre, mis hermanos. Que eso nos llene de misericordia por ellos.
Y en cuanto a nosotros, no olvidemos la esperanza que tenemos. Un día todo será nuestro. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló. Las conclusiones, mis hermanos, son las siguientes. De nada nos serviría, o bueno, sí, el cuadro del hombre rico que hemos visto hoy nos sirve para meditar en que realmente no es la vida que queremos. Aunque les vaya bien a los impíos y todo eso, mis hermanos, mira su fin, no es la vida que quieres si eres de Cristo. Y aunque pareciera que este texto no tenía aplicaciones para nosotros, que se dirigía a un grupo muy específico, mis hermanos, he tratado de apuntar a nuestro corazón. Así es como se ve la devoción, así es como no se ve la devoción en las posesiones de un cristiano. Este texto nos muestra todo lo contrario a cómo nosotros deberíamos ver las posesiones materiales estando en Cristo. Estas son mis conclusiones, mis hermanos, para este estudio que hemos hecho. Número 1, bueno, ya lo dije, estos ricos son un cuadro de hasta dónde seríamos nosotros capaces de llegar sin Cristo. Ojo, esto no lo había dicho. Este es un cuadro de hasta dónde seríamos capaces de llegar sin Cristo. Porque esta misma semilla de maldad y pecado está en nosotros. Y si no brota, es porque el Espíritu Santo está haciendo brotar algo diferente en nosotros, que es su fruto. Y ni siquiera esto es de nosotros mismos. Por lo tanto, no nos gloriemos de nosotros, sino en el Señor que nos rescató. Número 2. Estar en Cristo definitivamente cambia la manera en cómo nos relacionamos con nuestras posesiones. No las abarcamos como si fueran el todo, sino más bien son una parte que usamos para el todo verdadero, la gloria de Dios, su reino. Recordamos que este mundo perece y que no somos de aquí. Número 3, el llamado al pueblo de Dios es hacer tesoros en el cielo. Entonces, mis hermanos, cuidemos de tener corazones de ricos y evaluemos si estamos amando este mundo. Déjame recordarte que tienes en el cielo y tal vez esto te ayude a poner tu relación con las posesiones terrenales en la perspectiva correcta. Si eres de Cristo, déjame recordarte que tienes en el cielo. Tienes 2 manos traspasadas. Tienes 2 pies perforados. Tienes un costado traspasado. ¿Qué te espera? Tienes a Cristo. Tienes su amor y toda su bondad para ti. Todas las cosas han sido dadas a Cristo, por lo tanto, si estás en Él, todas las cosas son tuyas, si amas a Dios. Tienes la promesa de no ver más pecado, ni dolor, ni llanto, ni muerte. Tienes una vida eterna para conocer al que te creó y al que murió y resucitó por ti. Tienes la compañía de millares de ángeles y de santos que ya nos alcanzaron, de la nueva creación, para adorar al Cordero en medio del trono. ¿Qué más quieres? El rico quiere y lucha y se desgasta por lo que no merece, y nosotros hemos recibido gratuitamente más allá de lo que no merecíamos. ¿Realmente tenemos excusa para tener un corazón así? Que el Señor nos ayude. Pero número 4, si hay alguien aquí que no está en Cristo, quisiera llamarlo hermano, pero no puedo. Pero espero que esta enseñanza te haya ayudado a poder ver cuál será tu fin si no te arrepientes. No es un sermón esto que he dado, pero no puedo evitar hacer un llamado, porque tal vez hoy sea el día de la salvación para alguien. Amigo, por más que profeses ser rico, no tienes nada. Y por más que digas a tu alma, calma, calma, no la tendrás. Y hoy Cristo te llama y te dice, mereces morir por siempre por tus pecados. Y no hay nada que puedas hacer para salvarte. Por eso yo bajé del cielo, porque tú no podías subir. Yo morí en tu lugar y ya pagué todo tu castigo en la cruz.
Derramé toda mi sangre en una muerte cruenta y fui abandonado por Dios en oscuridad. Por ti. Ven a mí, arrepiéntete de tus pecados, deja el mundo atrás y confía en mí. El Señor está listo para salvarte. Hermanos, miremos por encima del sol a la ciudad de Dios. Miremos a Sión, a la Jerusalén celestial, a la tierra de Manuel. Ahí el Cordero nos espera. Amén. Oremos y damos un espacio para las preguntas.